Eman. 307. Provocación de una explosión por medio de energía nuclear. 1. Quien se dedique a provocar una explosión por medio de la liberación de energía nuclear y con ello a poner en peligro la integridad física o la vida de otra persona, o cosas de valor significativo, será castigado con pena privativa de la libertad no inferior a 5 años. 2. Quien por medio de la liberación de energía nuclear provoque una explosión y con ello culposamente cause un peligro para la integridad física o la vida de otra persona, o para cosas ajenas de valor significativo, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. 3. Si el autor a través del hecho causa al menos temerariamente la muerte de otra persona, entonces el castigo es: 1. En los casos del inciso 1, pena de privación de la libertad perpetua o pena de privación de libertad no inferior a 10 años. 2. En los casos del inciso 2, pena de privación de la libertad no inferior a 5 años. 4. Quien en los casos del inciso 2 actúe culposamente y cause con culpa el peligro, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 308. Provocación de una explosión detonante. 1. Quien provoque una explosión de manera diferente a la liberación de energía nuclear especialmente por detonante y con ello ponga en peligro la integridad física o la vida de otra persona, o cosas ajenas de valor significativo, será castigado con pena privativa de la libertad no inferior a 1 año. 2. Si el autor causa por el hecho un grave perjuicio para la salud de otra persona o un perjuicio de salud a un gran número de personas, entonces debe imponérsele pena privativa de la libertad no inferior a 2 años. 3. Si el autor por el hecho causa al menos temerariamente la muerte de otra persona, entonces el castigo será pena privativa de la libertad de por vida o privación de la libertad no inferior a 10 años. 4. En casos menos graves del inciso 1 debe imponerse pena de privación de la libertad de 6 meses hasta 5 años, en casos menos graves del inciso 2 pena privativa de la libertad de 1 año hasta 10 años. 5. Quien en los casos del inciso 1 cause el peligro culposamente, será castigado con pena de privación de la libertad hasta 5 años o con multa. 6. Quien en los casos del inciso 1 actúe culposamente y cause el peligro culposamente, será castigado con pena de privación de libertad hasta 3 años o con multa. 309. Abuso de radiaciones ionizantes. 1. Quien con la intención de dañar la salud de otro, intente someterlo a una radiación ionizante que sea apropiada para dañar su salud, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. 2. Si el autor intenta someter a una cantidad incalculable de personas a una tal radiación, entonces el castigo es de pena privativa de la libertad no inferior a 5 años. 3. Si el autor en los casos del inciso 1 causa por el hecho un grave perjuicio de salud de una persona o un perjuicio de salud de un gran número de personas, entonces debe imponerse una pena privativa de la libertad no inferior a 2 años. 4. Si el autor por el hecho causa al menos temerariamente la muerte de otra persona, entonces el castigo será de pena privativa de la libertad de por vida o pena privativa de la libertad no inferior a 10 años. 5. En casos menos graves del inciso 1 debe imponerse pena privativa de la libertad de 6 meses a 5 años, en casos menos graves del inciso 3 debe imponerse pena privativa de la libertad de año hasta 10 años. 6. Quien con el propósito de menoscabar la utilidad de una cosa ajena de significativo valor, la exponga a radiaciones ionizantes que son apropiadas para menoscabar la utilidad de una cosa, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. La tentativa es punible. 310. Preparación de un crimen con explosivos o con radiaciones. 1. Quien para la preparación de 1. Un determinado intento en el sentido del 307 inciso 1, o del 309, inciso 2 o 2 de un hecho punible según el 308 inciso 1, que deba ser cometido con materiales explosivos, combustibles nucleares u otros materiales radioactivos, fabrique explosivos o los dispositivos especiales requeridos para la ejecución del hecho, se los procure para sí o para otro, los guarde, o se los ceda a otro, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años en los casos del numeral 1, en los casos del numeral 2 con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. 2. En casos menos graves del inciso 1 numeral 1, el castigo será de pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. 311. Liberación de radiaciones ionizantes. 1. Quien bajo violación de deberes administrativos legales, 330 de numerales 4 y s. 1. Libere radiaciones ionizantes, o 2. Produzca procesos de fisión nuclear que sean apropiados para perjudicar la integridad física o la vida de otro, o cosas ajenas de valor significativo, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 3. El que culposamente 1. En la operación de una planta industrial, especialmente en un centro de explotación cometa una acción en sentido del inciso 1 que es apropiada para provocar un perjuicio del área exterior de la planta, o
2. En los demás casos del inciso 1 actúe bajo lesión notoria de los deberes administrativos legales. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 312. Fabricación defectuosa de una planta de técnica nuclear. 1. Quien conscientemente fabrique o suministre una planta nuclear, 330 de numeral 2, u objetos, que estén destinados para el montaje o la operación de una tal planta y con ello conscientemente provoque un peligro para la integridad física y la vida de otra persona o para cosas ajenas de valor significativo, que estén relacionadas con el efecto de un proceso de fisión nuclear o de la radiación de materiales radioactivos, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 2. La tentativa es punible. 3. Si el autor por el hecho causa un grave perjuicio de salud a otra persona o un perjuicio de salud de un gran número de personas, entonces debe imponerse pena privativa de la libertad de 1 año hasta 10 años. 4. Si el autor por el hecho causa la muerte de otra persona, entonces la pena es de privación de la libertad no inferior a 3 años. 5. En los casos menos graves del inciso 3 debe imponerse pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años, en casos menos graves del inciso 4 debe imponerse pena privativa de la libertad de 1 año hasta 10 años. 6. Quien en los casos del inciso 1 cause culposamente el peligro, o 2 actúe descuidadamente y cause el peligro culposamente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 313. Provocación de una inundación. 1. Quien provoque una inundación con peligro para la integridad física y la vida de otra persona o cosa ajena de valor significativo, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 año a 10 años. 2. El 308 incisos 2 a 6 rigen en lo correspondiente. 314. Envenenamiento peligroso para la comunidad. 1. 2. Con pena privativa de la libertad de 1 año hasta 10 años será castigado el que envenenen aguas captadas en fuentes, manantiales, tubería, depósito de agua potable o envenenen objetos destinados a la venta o al consumo público, o les mezcle sustancias nocivas para la salud o venda, ofrezca o ponga en circulación de otra manera objetos tóxicos o mezclados con sustancias nocivas para la salud, en el sentido del numeral 2. 2. El 308 incisos 2 a 4 rigen en lo pertinente. 314. Arrepentimiento eficaz. 1. El tribunal puede según su criterio atenuar la pena en los casos del 307 inciso 1 y 309 inciso 2, 49 inciso 2, cuando el autor voluntariamente abandone la ejecución posterior del hecho, o de otra manera evite el peligro. 2. El tribunal puede atenuar la pena amenazadora de los siguientes preceptos, según su criterio, 49, inciso 2, o prescindir del castigo según estos preceptos, cuando el autor 1. En los casos del 309 inciso 1 o del 314, inciso 1, voluntariamente abandone la ejecución posterior del hecho o conjure de otra manera el peligro. Conjure voluntariamente el peligro antes de originarse un daño relevante. 3. Según los siguientes preceptos no será castigado quien conjure voluntariamente el peligro antes de originarse un daño relevante. 2. En los casos del 310 abandone voluntariamente la ejecución del hecho o de otra manera conjure el peligro. 4. Si el peligro se conjura sin intervención del autor, entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio para alcanzar este propósito. 315. Intervenciones peligrosas en el tráfico ferroviario, marítimo o aéreo. 1. Quien perjudique la seguridad del tráfico ferroviario, teleférico, marítimo o aéreo, en cuanto él 1. Destruya, dañe o elimine instalaciones o medios de transporte. 2. Prepare obstáculos. 3. Dé señales o indicaciones falsas o 4. Ejecute una intervención similar e igual de peligrosa. Y con ello ponga en peligro a la integridad física o la vida de una persona o cosas ajenas de valor significativo, será castigado con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 10 años. 2. La tentativa es punible. 3. Debe imponerse pena privativa de la libertad no inferior a 1 año cuando el autor 1. Actúa con la intención de a. Provocar un accidente o b. Para facilitar otro hecho punible o para ocultarlo o 2. Por medio del hecho cause un grave perjuicio de salud de otra persona o un perjuicio de salud a un gran número de personas. 4. En los casos menos graves del inciso 1 debe imponerse pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años, en casos menos graves del inciso 3 pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. 5. Quien en los casos del inciso 1 cause culposamente el peligro será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 6. Quien en los casos del inciso 1 cause culposamente el peligro, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 315. Puesta en peligro del tráfico ferroviario, marítimo aéreo.
1 será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa, quien 1 conduzca un vehículo sobre rieles o de cables suspendidos o un barco o aeronave, no obstante que él no esté en condición de conducir el vehículo con seguridad a causa del consumo de bebidas alcohólicas o de otros medios embriagantes o en razón de deficiencias mentales o físicas, o 2 como conductor de un vehículo de esta índole o de otra manera que viole como responsable de la seguridad por medio de comportamiento gravemente contrario a las obligaciones contra las disposiciones legales para asegurar el transporte sobre rieles, o de cables suspendidos o marítimo o aéreo, y con ello ponga en peligro la integridad física y la vida de una persona o de cosas de valor significativo. 2. En los casos del inciso 1 numeral 1, la tentativa es punible. 3. Quien en los casos del inciso 1 cause culposamente el peligro o 2 actúe con culpa y cause el peligro culposamente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 315b. Intervenciones peligrosas en el tráfico vial. 1 Quien perjudique la seguridad del tráfico vial por el hecho de que 1 destruya, dañe, o elimine instalaciones o vehículos. 2 Prepare obstáculos, o 3 Ejecute una intervención similar e igualmente peligrosa, y con ello ponga en peligro la integridad física o la vida de una persona o de cosas ajenas de valor significativo, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 3. Si el delincuente actúa bajo las condiciones del 315, inciso 3, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años, en casos menos graves con pena privativa de la libertad desde 6 meses hasta 5 años. 4. Quien en los casos del inciso 1, cause el peligro culposamente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 5. Quien en los casos del inciso 1, cause el peligro con culpa, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 315c. Puesta en peligro del tráfico vial 1. Quien en el tráfico vial 1 conduzca un vehículo, aunque a causa del consumo de bebidas alcohólicas o b. en razón de deficiencias mentales o físicas, no esté en condición de conducir el vehículo con seguridad. 2. De manera gravemente contraria a las normas de la circulación y desconsiderada. A. No observe la prelación de paso. B. Traspase falsamente o de otra manera conduzca incorrectamente en maniobras de adelantamiento. C. Conduzca incorrectamente en cruces peatonales. D. Maneje demasiado rápido en sitios de difícil orientación visual, cruces de calles, bocacalles, o pasos a nivel. E. No conserve la calzada derecha de la vía, en sitios de difícil orientación visual. F. Se devuelva en autopistas, conduzca en reversa o contra el flujo de conducción o intente hacerlo, o G. No haga reconocibles a suficiente distancia, vehículos parados varados, no obstante que esto sea necesario para la seguridad vial, y con ello ponga en peligro la integridad física o la vida de otra persona o cosas ajenas de valor significativo, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. En los casos del inciso 1 numeral 1, la tentativa es punible. 3. Quien en los casos del inciso 1 cause el peligro con culpa o 2 actúe con culpa y cause el peligro culposamente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 315d. Vehículos sobre rieles en el tráfico vial. En cuanto los vehículos sobre rieles participen en el tráfico. 316. Conducción en estado de embriaguez. 1. Quien conduzca un vehículo en el tráfico, 315 hasta 315d, aunque él no esté en condiciones de conducir el vehículo con seguridad a causa de ingerir bebidas alcohólicas u otros medios embriagantes, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 1 año o con multa, cuando el hecho no esté amenazado con castigo en los 315a o 315c. 2. De acuerdo con el inciso 1 también será castigado quien cometa el hecho con culposamente. 316. Agresión con violencia a conductores. 1. Quien para cometer un robo con violencia o con intimidación en las personas, 249 o 250, un hurto violento, 252, o una extorsión robo extorsivo, 255, cometa un ataque a la integridad física, a la vida o libertad de decisión del conductor de un vehículo, o de un pasajero aprovechando las circunstancias especiales del tráfico, será castigado con pena privativa de la libertad no inferior a 5 años. 2. En casos menos graves el castigo será pena privativa de la libertad de 1 a 10 años. 3. Si el autor por el hecho causa al menos temerariamente la muerte de otra persona, entonces el castigo será pena privativa de la libertad de por vida o pena privativa de la libertad no inferior a 10 años. 316b. Perturbación de empresas públicas. 1. Quien impida o perturbe la operación
1 de empresas o plantas que sirven para el suministro público con servicio postal o para el tráfico público. 2 de una planta de suministro público de agua, luz, calor o energía, o de una empresa vital para el abastecimiento de la población o 3 de una instalación o planta que sirva para el orden o la seguridad pública. Por medio de que la destrucción, el daño, la eliminación, la modificación o la inutilización de una cosa que sirva para la operación o sustraiga energía eléctrica destinada para la empresa, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 3. En casos especialmente graves el castigo es de pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 10 años. Un caso especialmente grave se presenta por regla general cuando el autor, por medio del hecho, perjudica el abastecimiento de la población con servicios vitales, en especial agua, luz, calor o energía. 316c. Ataques al transporte aéreo y marítimo. 1. Con pena privativa de la libertad no inferior a 5 años, será castigado quien 1. Emplee violencia, o ataque la libertad de decisión de una persona, o practique otras maniobras con el fin de obtener el dominio o para influir en su manejo. A. Sobre una aeronave civil que se encuentre en vuelo o B. Sobre un barco de transporte marítimo civil. 2. Utilice armas de fuego o intente provocar una explosión o un incendio para destruir o dañar una aeronave o buque o la carga que se encuentre a bordo. A una aeronave que se encuentra en vuelo se equipara una aeronave que ya haya sido abordada por miembros de la tripulación o por los pasajeros cero cuyo cargue ya haya comenzado, o que no haya sido aún desalojado regularmente por miembros de la tripulación o por los pasajeros, o cuyo descargue regular todavía no haya terminado. 2. En casos menos graves la pena es de privación de la libertad de 1 año hasta 10 años. 3. Si por medio del hecho se ha causado al menos temerariamente la muerte de una persona, entonces el castigo es pena privativa de la libertad de por vida o pena privativa de la libertad no inferior a 10 años. 4. Quien para la preparación de un hecho punible según el inciso 1.3 fabrique, consiga para sí o para otro, guarde o se las deje a otro, armas de fuego, explosivos, o de otra manera determinados materiales para producir una explosión o un incendio, será castigado con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. 317. Perturbación de instalaciones de telecomunicaciones. 1. Quien impida o ponga en peligro la operación de una instalación de telecomunicaciones de fines públicos, por medio de destrucción, daño, eliminación, modificación o cambiar o inutilización de algún elemento que sirva para la operación o sustraiga energía eléctrica destinada para la planta, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 3. Quien cometa el hecho con culposamente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 1 año o con multa. 318. Daño de instalaciones importantes. 1. Quien destruya o dañe tuberías de agua, esclusas, compuertas, diques, represas, u otras construcciones hidráulicas, o puentes, transbordadores, caminos o compuertas de protección, o dispositivos que sirven para la operación de minas para el agotamiento y la verificación, o de entrada y salida de los trabajadores en minas, o por medio de una de estas acciones produzca peligro para la vida o la salud de otros, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 3. Si por medio de una de estas acciones se produce una grave lesión a la salud a otra persona o una lesión de salud a un gran número de personas, entonces se deberá imponer pena privativa de la libertad de 1 año hasta 10 años. 4. Si por medio del hecho el autor causa la muerte de una persona, entonces el castigo es de privación de la libertad no inferior a 3 años. 5. En casos menos graves del inciso 3 debe imponerse pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años, en casos menos graves del inciso 4 se impondrá pena privativa de la libertad de 1 año a 10 años. 6. Quien en los casos del inciso 1 cause el peligro culposamente, o 2 actúe culposamente y cause el peligro culposamente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 319. Puesta en peligro de construcciones. 1. Quien en la planeación, dirección, o ejecución de una obra, o de la demolición de una construcción, infrinja las reglas generales reconocidas por la técnica, y con ello ponga en peligro la integridad física o la vida de otra persona, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. De la misma manera será castigado quien en el ejercicio de una profesión u oficio, en la planeación, dirección, o ejecución de un proyecto de incorporar instalaciones técnicas en una construcción, o de cambiar instalaciones técnicas de este tipo, contravenga las reglas generales reconocidas por la técnica y con ello ponga en peligro la integridad física o la vida de otra persona. 3. Quien cause con culpa el peligro, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa.
4. Quien en los casos de los inciso 1 y 2, actúe culposamente, y cause el peligro culposaniente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 320. Arrepentimiento eficaz. 1. El tribunal puede atenuar la pena en los casos del 316c inciso 1 según su discrecionalidad. 49 inciso 2, cuando el autor voluntariamente abandone la ejecución posterior del hecho, o de otra manera evite el resultado. 2. El tribunal puede atenuar según su discrecionalidad. 49 inciso 2, el castigo al que amenaza en los siguientes preceptos o prescindir del castigo según los siguientes preceptos, cuando el autor en los casos evite voluntariamente el peligro antes de que se produzca un daño considerable. 3. De acuerdo con los siguientes preceptos no será castigado, quien evite voluntariamente el peligro antes de que se produzca un daño considerable, o 2. En los casos del 316c inciso 4 abandone voluntariamente la ejecución posterior del hecho o de otra manera conjure el peligro. 4. Si el peligro se conjura sin la intervención del autor, entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio para alcanzar este propósito. 321. Sujeción a vigilancia de autoridad. El tribunal puede ordenar la sujeción a vigilancia de autoridad. 322. Confiscación. Entonces se pueden confiscar. 323. Embriaguez total. 1. Quien se embriague con dolosamente o culposamente por medio de bebidas alcohólicas u otros medios embriagantes será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa, si él en este estado comete un hecho antijurídico y por causa de ello no puede ser castigado porque él como consecuencia de la embriaguez era incapaz de culpabilidad o porque esto no se excluya. 2. El castigo no puede ser mayor que el que amenace para el hecho cometido en estado de embriaguez. 3. El hecho solo será perseguido con base en una solicitud, con autorización o por querella, cuando el hecho de la embriaguez solo pueda ser perseguido por solicitud, con autorización o con querella. 323b. Puesta en peligro de una cura de desintoxicación. Quien conscientemente provea o suministre a otro que se encuentre en una institución para someterse a un tratamiento de desintoxicación por orden de autoridad o sin su consentimiento, bebidas alcohólicas u otros medios embriagantes, sin autorización del director de la institución o de su encargado, o se los entregue o lo induzca a tomar tales medios, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 1 año o con multa. 323c. Omisión del deber de prestar ayuda. Quien en casos de accidentes o de peligro público o necesidad no preste ayuda, pese a que es requerida, y le es exigible de acuerdo con las circunstancias, en especial cuando es exigible sin considerable peligro propio y sin lesión de otras obligaciones importantes, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 1 año o con multa. Sección 29. Hechos punibles contra el medio ambiente. 324. Contaminación de aguas. 1. Quien ilícitamente contamine aguas o de otra manera cambie sus características desventajosamente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 3. Si el autor actúa culposamente, el castigo será de pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 324. Contaminación de suelos. 1. Quien bajo lesión de deberes jurídicos administrativos introduzca, haga introducir o libere sustancias en el suelo y lo contamine o altere desventajosamente. 1. De una manera que es apropiada para perjudicar la salud de otro, de animales, plantas u otras cosas de valor significativo o un recurso hídrico. 2. De una dimensión significativa. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 3. Si el autor actúa culposamente el castigo es de pena privativa de la libertad hasta 3 años o multa. 325. Contaminación del aire. 1. Quien en la operación de una planta, especialmente de un establecimiento industrial o de una máquina, bajo lesión de los deberes jurídico-administrativos, ocasione alteraciones al aire, que son apropiadas para perjudicar, fuera del área perteneciente a la planta, la salud de otro, de animales, plantas u otras cosas de valor significativo, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. La tentativa es punible. 2. Quien en la operación de una planta, de manera especial una explotación o máquina, bajo grave lesión de obligaciones jurídico-administrativas, libere sustancias nocivas en volúmenes considerables en el aire, fuera de las instalaciones de la planta, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 3. Si el autor actúa culposamente, entonces la pena es de privación de libertad hasta 3 años o multa. 4. Sustancias nocivas en el sentido del inciso 2 son las materias que son apropiadas. 1. Para perjudicar la salud de otro, de animales, plantas u otras cosas de valor significativo, o
2. Para contaminar de manera permanente un recurso hídrico, el aire o el suelo o de otra manera alterarlo de manera permanente. 5. Los incisos 1 a 3 no se aplican a vehículos automotores, de rieles, aéreos o marítimos. 325. Causación de ruidos, vibraciones y radiaciones ionizantes. 1. Quien en la operación de una planta, especialmente una explotación o máquina, bajo lesión de obligaciones jurídico-administrativas cause ruido que sea apropiado para perjudicar fuera del área perteneciente a las instalaciones, la salud de otro, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 2. Quien en la operación de una planta, especialmente una explotación o máquina, mediante la violación de obligaciones jurídico-administrativas que sirven para la protección de ruidos, vibraciones o radiaciones no ionizantes, ponga en peligro la salud de otro, de animales que no le pertenecen, o cosas ajenas de valor significativo, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 3. Si el autor actúa culposamente, entonces la pena privativa de la libertad hasta 2 años o multa, en los casos del inciso 2, pena privativa de la libertad hasta 3 años o multa. Los incisos 1 a 3 no se aplican a vehículos automotores, de rieles, aéreos o marítimos. 326. Manejo no autorizado de desechos peligrosos. 1. El que ilegalmente trate, almacene, deposite, evacúe o de otra manera elimine desechos que 1. Puedan contener o producir tóxicos o agentes patógenos de enfermedades de peligro público transmisibles a seres humanos o animales. 2. Sean cancerígenos, perjudiciales para la fertilidad o alteradores genéticos. 3. Sean peligrosos de explotar, autoinflamables o no solamente de escasa radioactividad, o 4. Sean apropiados según la clase, la naturaleza o la cantidad para a. Contaminar de manera permanente un recurso hídrico, helar o el suelo o de otra manera alterarlo de forma permanente, o b. Poner en peligro un número de animales o plantas. Fuera de una instalación autorizada para este fin o bajo esencial desviación de un proceso prescrito o autorizado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. De igual manera será castigado quien lleve desechos en el sentido del inciso 1 contrariando una prohibición o sin la autorización necesaria en el ámbito de validez de esta ley, fuera de él o a través de él. 3. Quien no entregue desechos radioactivos con lesión a obligaciones jurídico-administrativas, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 4. En los casos de los incisos 1 y 2 la tentativa es punible. 5. Si el autor actúa culposamente, entonces el castigo será 1. En los casos de los incisos 1 y 2 pena privativa de la libertad hasta 3 años o multa. 2. En los casos del inciso 3 pena privativa de la libertad hasta 1 año o multa. 6. El hecho no es punible cuando evidentemente se excluyen efectos nocivos sobre el medio ambiente, de manera especial los seres humanos, los recursos hídricos, el aire, el suelo, animales y plantas útiles, debido a las escasas cantidades de los desechos. 327. Operación no autorizada de plantas. 1. Quien sin la autorización requerida, o contra una prohibición ejecutiva. 1. Opere una planta nuclear, tenga a su cargo una planta nuclear lista para operar o puesta fuera de servicio, o la desmonte total o parcialmente o modifique tal planta o su operación esencialmente, o 2. Modifique una planta industrial en la cual se utilicen combustibles nucleares o su ubicación, de manera esencial, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. Con pena privativa de la libertad hasta 2 años o multa será castigado quien opere 1. Una planta que requiere autorización u otra planta en el sentido de la Ley Federal de Protección contra Ruidos Ambientales, Bundesimmissionsschutzgesetz, cuya operación ha sido prohibida para la protección contra peligros. 2. Una instalación de tubería que requiere autorización u obligación de aviso para el transporte de sustancias contaminantes del agua en el sentido de la Ley sobre Recursos Hídricos Wasserhaushaltsgesetz, o 3. Una instalación de eliminación de desechos en el sentido de la Ley de Ciclo Económico y Desechos, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, sin la autorización requerida según la ley vigente o el procedimiento administrativo en contra de una prohibición ejecutiva que se basa en la ley correspondiente. 3. El autor actúa culposamente, entonces el castigo es 1. En los casos del inciso 1, pena privativa de la libertad hasta 3 años o multa. 2. En los casos del inciso 2 pena privativa de la libertad hasta 2 años o multa. 328. Manejo no autorizado con materiales radioactivos y otras sustancias o bienes peligrosos. 1. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa quien guarde, transporte, elabore, transforme o de otra manera utilice, importe o exporte 1. Material nuclear sin la autorización correspondiente o en contra de una prohibición ejecutable, o
2. De manera notoriamente contraria a los deberes y sin la autorización necesaria o el que en contra de una prohibición ejecutable otras materias radioactivas que según su clase, naturaleza o cantidad son apropiadas para producir la muerte por medio de radiación ionizante o un gran perjuicio de salud a otra persona. 2. De igual manera será castigado quien 1. No entregue de inmediato materiales radioactivos combustibles, a cuya entrega está obligado con base en la ley atómica, Atom Gesetz. 2. Suministre materiales radioactivos combustibles o las sustancias señaladas en el inciso 1 numeral 2, a personas no autorizadas o facilite la entrega a personas no autorizadas. 3. Provoque una explosión nuclear, o 4. Induzca a otro a una de las acciones señaladas en el numeral 3 o promocione una acción de esta índole. 3. Con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa será castigado quien bajo grave lesión de las obligaciones jurídico-administrativas, almacene, elabore, transforme o de otra manera utilice. 1. En una operación de una planta, especialmente una explotación o instalación técnica, materiales radioactivos o sustancias peligrosas en el sentido de la Ley de Productos Químicos, Chemical Gesetz, o 2. Transporte, despache, empaque o desempaque, cargue o descargue, reciba o deje a cargo de otro bienes peligrosos. Y de esta manera ponga en peligro la salud de otro, animales que no le pertenecen o cosas ajenas de valor significativo. 4. La tentativa es punible. 5. Si el autor actúa culposamente, entonces la pena es pena privativa de la libertad hasta 3 años o multa. 329. Puesta en peligro de áreas necesitadas de protección. 1. Quien en contra de un decreto expedido sobre un área con base en la Ley Federal de Protección contra Ruidos Ambientales, opere plantas dentro de esa área que requieran de una protección especial ante efectos medioambientales perjudiciales, por medio de contaminaciones de aire o ruidos, o que sea de temer un fuerte crecimiento de efectos perjudiciales del medio ambiente dentro del área durante estados atmosféricos de escasos cambios climáticos, será castigado con pena privativa de la libertad de hasta 3 años o con multa. De la misma manera será castigado quien dentro de tal área opere plantas en contra de una resolución ejecutiva, que haya sido expedida con base en uno de los decretos descritos en el inciso 1. Las frases 1 y 2 no se aplican a vehículos automotores, de rieles, aéreos o marítimos. 2. Quien en contra de una de las disposiciones legales o de una prohibición ejecutable expedidas para su protección, dentro de un área de protección de aguas termales. 1. Opere plantas industriales para el manejo de materiales peligrosos para el agua. 2. Opere instalaciones de tubería para transportar materiales peligrosos para el agua o 3. Explote dentro del marco de una empresa industrial, explote grava, arena, arcilla, u otras materias sólidas. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. Una planta industrial en el sentido de la frase 1 también lo constituye la planta de una empresa pública. 3. Quien dentro de un área de protección de la naturaleza, o de un parque nacional, o de un área asegurada provisionalmente, en contra de disposición legal expedida para su protección o contra una prohibición ejecutiva. 1. Explote o extraiga recursos del subsuelo u otros componentes del suelo. 2. Efectúe excavaciones o levante terraplenes. 3. Cree, modifique o elimine hídricos. 4. Desagüe pantanos, cenagales u otras regiones húmedas. 5. Tale bosques. 6. Mate, atrape, aceche animales de una especie protegida de manera especial en el sentido de la Ley Federal de Protección de la Naturaleza, Bundesnaturschutzgesetz, o distribuya o retire completa o parcialmente sus madrigueras. 7. Dañe o retire plantas de una especie especialmente protegida en el sentido de la Ley Federal de Protección de la Naturaleza, Bundesnaturschutzgesetz, o 8. Erija un edificio. Y de esta manera perjudique de manera relevante el correspondiente objetivo de protección, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. Si el autor actúa culposamente, la pena será: en los casos de los incisos 1 y 2 pena privativa de la libertad hasta 2 años o multa, en los casos del inciso 3 pena privativa de la libertad hasta 3 años o multa. 330. Caso especialmente grave de un hecho punible contra el medio ambiente. 1. En casos especialmente graves un hecho doloso según los 324 hasta 329 será castigado con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 10 años. Un caso especialmente grave se presenta por regla general cuando el autor 1. Perjudique un recurso hídrico, el suelo o un área protegida en el sentido del 329 inciso 3 de tal modo que el menoscabo no se puede eliminar o solamente con extraordinaria inversión solamente después de mucho tiempo. 2. Ponga en peligro el suministro público de agua. 3. Perjudique de manera permanente un número de animales plantas de las especies amenazadas por la extinción, o 4. Actúe con ánimo de lucro. 2. El que mediante un hecho doloso según los 324 hasta 329. 118.
1. Lleve a otra persona al peligro de muerte o a un grave perjuicio de salud o a un gran número de personas al peligro de un perjuicio de salud, o 2. Cause la muerte de otra persona. Será castigado en los casos del numeral 1 con pena privativa de la libertad de 1 a 10 años, en los casos del numeral 2 con pena privativa de la libertad no inferior a 3 años, cuando el hecho no esté amenazado con pena en el 330 incisos 1 hasta 3. 3. En casos menos graves del inciso 2 numeral 1 debe imponerse pena privativa de la libertad de 6 meses a 5 años, en casos menos graves del inciso 2 numeral 2 una pena privativa de la libertad de 1 a 10 años. 330. Grave puesta en peligro por liberación de tóxicos. 1. El que distribuya o libere sustancias que contengan tóxicos o los pueda producir y de esta manera cause el peligro de muerte o un serio perjuicio de salud a otra persona o el peligro serio de salud para un gran número de personas, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. 2. Si mediante el hecho el autor causa la muerte de otra persona, la pena privativa de la libertad no será inferior a 3 años. 3. En casos menos graves del inciso 1 debe imponerse pena privativa de la libertad de 6 meses a 5 años, en casos menos graves del inciso 2 una pena privativa de la libertad de 1 año a 10 años. 4. Quien en los casos del inciso 1 cause culposamente el peligro, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 5. Quien en los casos del inciso 1 actúe temerariamente y cause culposamente el peligro, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 330b. Arrepentimiento eficaz. 1. El tribunal podrá atenuar la pena según su discrecionalidad o prescindir de la pena según estas disposiciones, cuando el autor desvíe voluntariamente el peligro o elimine el estado causado por él antes de originarse un daño relevante. 2. Si el peligro se desvía sin intervención del autor o se elimina el estado antijurídico, entonces es suficiente su empeño voluntario y serio para alcanzar este objetivo. 330c. Confiscación. Si se ha cometido un hecho punible, también en relación con el inciso 4, entonces pueden ser confiscados. 1. Los objetos, que son producto del hecho o los que se usaron o determinaron para su comisión o preparación y 2. Los objetos, a los que se refiere el hecho. Debe aplicarse el 74a. 330d. Definición de conceptos en el sentido de estas secciones. 1. Un recurso hídrico, las aguas superficiales y subterráneas y el mar. 2. Una planta nuclear, una planta para producción, elaboración, transformación o fusión de materiales nucleares, o para tratamiento de materiales nucleares radiactivados. 3. Un bien peligroso, un bien en el sentido de la ley sobre el transporte de bienes peligrosos y de un decreto basado en esa ley, y en el sentido de las disposiciones sobre el transporte internacional de bienes peligrosos en el receptivo ámbito de aplicación. 4. Una obligación jurídico-administrativa, una obligación resultante de a. Un precepto jurídico. b. Una decisión judicial. c. Un acto administrativo ejecutable. d. Una obligación ejecutable. e. Un contrato de derecho público en la medida en que la obligación también podría haberse impuesto mediante acto administrativo que sirva para la protección de peligros o efectos perjudiciales sobre el medio ambiente, de manera especial sobre los seres humanos, animales, plantas, recursos hídricos, el aire o el suelo. 5. Una actuación sin autorización, sin proceso administrativo o demás permisos, también es una actuación a raíz de una autorización, proceso administrativo u otro permiso obtenido por amenaza, soborno o colusión o captado por medio de datos incorrectos o incompletos. Hechos punibles en el ejercicio del cargo público. 331. Aceptación de ventaja. 1. Un titular de cargo o una persona especialmente obligada con el servicio público que exija, se haga prometer, o acepte una ventaja para sí o un tercero por una acción del servicio, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 2. Un juez o árbitro que exija, se haga prometer, o acepte una ventaja para sí o para un tercero como contraprestación por haber efectuado una acción judicial, o que realizará en el futuro, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. La tentativa es punible. 3. El hecho no es punible según el inciso 1, cuando el autor se deje prometer o no acepte una ventaja no exigida por él y la autoridad correspondiente dentro del marco de sus competencias o bien autoriza de antemano la aceptación o el autor de inmediato da aviso a la misma y ella autoriza la aceptación. 332. Corruptela.
1. Un titular de cargo o una persona especialmente obligada con el servicio oficial que exija, se haga prometer, o acepte una ventaja para sí o para un tercero como contraprestación, por haber efectuado una acción del servicio, o que efectuará en el futuro y con ello haya violado sus obligaciones de servicio, o que las violaría, será castigado con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. En casos menos graves, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. La tentativa es punible. 2. Un juez o árbitro que exija, se haga prometer, o acepte una ventaja como contraprestación por haber efectuado una acción judicial, o que efectuará en el futuro y con ello viole sus obligaciones de servicio, o que las violaría, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 año hasta 10 años. En casos menos graves, será castigado con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. 3. En caso de que el autor exija, se deje prometer o acepte la ventaja como contraprestación por una futura acción, entonces deben aplicarse ya los incisos 1 y 2, cuando él se haya mostrado dispuesto frente al otro. 1. A violar sus deberes en la acción o 2. En cuanto la acción esté dentro de su discrecionalidad a haberse dejado influir por la ventaja a dejarse influenciar por medio de la ventaja en el ejercicio de discrecionalidad. 333. Cohecho por dar u ofrecer. 1. Quien ofrezca, prometa o otorgue para sí o para un tercero una ventaja a un titular de cargo o a un especialmente obligado con el servicio público o a un soldado del Ejército Federal para que él efectúe una acción de servicio, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. 2. Quien ofrezca, prometa o otorgue para sí o para un tercero una ventaja a un juez o árbitro como contraprestación por haber efectuado una acción judicial o que efectuará en el futuro, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 3. El hecho no es punible según el inciso 1, cuando la autoridad respectiva dentro del marco de sus competencias o bien haya autorizado con anterioridad la aceptación de la ventaja por medio del destinatario o la autorice por aviso inmediato del destinatario. 334. Cohecho. 1. Quien ofrezca, prometa o otorgue una ventaja a un titular de cargo o a un empleado público especialmente comprometido con el servicio o a un soldado del Ejército Federal, para él o para un tercero como contraprestación por haber efectuado una acción de servicio, o para que la efectúe en el futuro y con ello haya violado o viole en el futuro sus obligaciones, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. En casos menos graves, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 2. Quien ofrezca, prometa o otorgue para sí o para un tercero una ventaja a un juez o árbitro como contraprestación por 1. Haber efectuado una acción judicial y con ello haya violado sus obligaciones judiciales. 2. Efectuarla en el futuro y con ello violando sus obligaciones judiciales. Será castigado en los casos del numeral 1, con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años, en los casos del numeral 2, con pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. La tentativa es punible. 3. En caso de que el autor ofrezca, prometa o otorgue la ventaja como contraprestación por una acción futura, entonces deben aplicarse los incisos 1 y 2, cuando él intente determinar al otro, para que éste 1. Viole sus obligaciones con la acción o 2. En cuanto la acción esté dentro de su discrecionalidad, se deje influenciar por la ventaja en el ejercicio de su discrecionalidad. 335. Casos especialmente graves de corruptela y cohecho. 1. En casos especialmente graves se castiga 1. Un hecho según con pena privativa de la libertad de 1 a 10 años y 2. Un hecho según el 332 inciso 2, también en relación con el inciso 3, con pena privativa de la libertad no inferior a 2 años. 2. Un caso especialmente grave en el sentido del inciso 1 se presenta por regla general cuando 1. El hecho se refiere a una ventaja de grandes proporciones. 2. El autor acepte continuamente ventajas que le exige como contraprestación para efectuar en el futuro una acción del servicio, o 3. El autor actúe profesionalmente o como miembro de una banda que se haya asociado para la comisión continuada de tales hechos. 336. Omisión de la acción de servicio. A la ejecución de una acción del servicio o de una acción judicial se equipara la omisión de la acción. 337. Remuneración del árbitro. La remuneración de un árbitro constituye solo una ventaja en el sentido de los 331 a 335, cuando el árbitro la exija, se la haga prometer o la acepte a espaldas de la otra parte, o se deje influenciar o cuando una parte se la ofrezca, prometa o otorgue a espaldas de la otra. 338. Pena pecuniaria y ampliación del comiso. 1. Cuando el autor actúe profesionalmente o como miembro de una banda que sea asociado para la comisión continuada de tales hechos. 2. Cuando el autor actúe como miembro de una banda que sea asociado para la comisión continuada de tales hechos. El 73D debe aplicarse también cuando el autor actúa profesionalmente.
339. Prevaricato. Un juez, otro titular de cargo o un árbitro que se le encuentre culpable de un prevaricato, en la dirección o decisión de un negocio jurídico a favor o en desventaja de una parte, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 5 años. 340. Lesión corporal en el ejercicio del cargo. 1. Un titular de cargo que durante el ejercicio de su servicio o en relación con su servicio cometa o haga cometer una lesión corporal, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. En casos menos graves el castigo será de pena privativa de la libertad hasta 5 años o multa. 2. La tentativa es punible. 343. Obtención de una declaración mediante violencia. 1. Quien corno titular de cargo, que esté nombrado para colaborar en 1. Un proceso penal, un proceso para el ordenamiento de una custodia oficial. 2. Un proceso de imposición de multas o 3. Un proceso disciplinario o un proceso ante un tribunal de honor o profesional. Maltrate a otro físicamente o de otra manera utilice contra él violencia, le amenace con violencia, o le atormente psíquicamente, para constreñirlo a afirmar o declarar algo o para omitir algo, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. 2. En casos menos graves el castigo es de pena privativa de la libertad de 6 meses hasta 5 años. 344. Persecución de no culpables. 1. Quien como titular de un cargo que esté nombrado para colaborar en un proceso penal, con excepción de los procesos para ordenar una medida que no sea de pena privativa de la libertad 11, inciso 1, numeral 8, intencional o conscientemente persigue penalmente a un no culpable a alguien que, de otra manera no puede ser perseguido penalmente según la ley, o colabore con tal persecución, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años. En casos menos graves con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. La frase 1 vale respectivamente para un titular de cargo que esté llamado para colaborar en un proceso para ordenar una custodia oficial. 2. Quien como titular de cargo esté nombrado para colaborar en una medida no privativa de la libertad. 11. Inciso 1, numeral 8, intencional o conscientemente persiga a alguien que por ley no pueda ser perseguido penalmente, o colabore con una tal persecución, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. La frase 1 vale respectivamente para un titular de cargo que ha sido llamado para colaborar en 1. Un proceso de imposición de una multa o 2. Un proceso disciplinario o un proceso ante un tribunal de honor o profesional. La tentativa es punible. 345. Ejecución contra no culpables. 1. Quien como titular de un cargo que esté nombrado para colaborar en la ejecución de una pena privativa de la libertad, una medida de seguridad y de corrección o seguridad, o una custodia oficial, ejecute una de tales penas, medidas o custodia aunque ella según la ley no pueda ser ejecutada, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 10 años, en casos menos graves con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 2. Si el autor actúa temerariamente, entonces el castigo es de pena privativa de la libertad hasta de 1 año o multa. 3. Quien, con excepción de los casos del inciso 1, como titular de cargo esté nombrado para colaborar en la ejecución de una pena, o de una medida. 11. Inciso 1, numeral S, ejecute un castigo o una medida, aunque ella no pueda ser ejecutada según la ley, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. De la misma manera será castigado quien como titular de un cargo, esté nombrado para colaborar en la ejecución de 1. Un arresto de un adolescente. 2. En una multa administrativa, o consecuencias accesorias según el derecho de contravenciones al orden. 3. De una corrección disciplinaria pecuniaria o de un arresto sustitutorio. 4. De una medida disciplinaria o de una medida impuesta por un tribunal de honor o profesional ejecute una de tales consecuencias jurídicas, aunque ella no deba ser ejecutada según la ley. La tentativa es punible. 348. Falsedad ideológica en el ejercicio de sus funciones. 1. Un titular de cargo que esté autorizado para la recepción de documentos públicos que dentro de su competencia, certifique falsamente un hecho jurídico relevante o la inscriba o introduzca falsamente en registros públicos, libros o archivos de datos, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. La tentativa es punible. 352. Cobro excesivo de remuneración. 1. Un titular de cargo, abogado u de otra manera asistente jurídico que deba cobrar derechos u otras remuneraciones para diligencias oficiales a su favor, cuando él cobre derechos o remuneraciones, de las cuales él sepa que el que paga no debe nada o solo debe una pequeña cantidad, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 1 año o con multa. 2. La tentativa es punible. 353. Cobro excesivo de contribuciones, reducción de aportes.
1. Un titular de cargo, que deba cobrar impuestos, derechos u otras contribuciones para el erario público, de las cuales él sepa que el que paga no debe nada en absoluto o solo debe una pequeña cantidad. Cuando él las cobre y no lo entregue al erario totalmente o una parte de lo que ha recaudado, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 2. De la misma manera, será castigado quien como titular de cargo en gastos oficiales en dinero o en especie, le haga al destinatario descuentos ilegales o cargue en las cuentas los pagos como efectuados en su totalidad. 353. Infidelidad en el servicio exterior. 1. Quien en representación de la República Federal Alemana frente a un gobierno extranjero, o a una comunidad de estados, o a una organización interestatal, actúe en contra de una orden oficial, o con la intención de engañar al gobierno federal, presente informes falsos de tipo fáctico, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. 2. El hecho será perseguido solo con autorización del gobierno federal. 353b. Violación del secreto de servicio y de una obligación especial de secreto. 1. Quien revele sin autorización un secreto oficial que le ha sido confiado o de otra manera le sea conocido como 1. Titular de un cargo. 2. Especialmente obligado con el servicio público, o 3. Persona, que asume las tareas o competencias de acuerdo con el derecho de representación personal, y con ello ponga en peligro importantes intereses públicos, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. Si el autor por el hecho ha puesto en peligro culposamente importantes intereses públicos, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 1 año o con multa. 2. Quien prescindiendo de los casos del inciso 1, sin autorización deje llegar a otro o haga conocer públicamente un objeto o una noticia sobre cuya guarda de secreto él 1. Esté obligado con base en una determinación de un órgano legislativo de la Federación o de un Estado, o de uno de sus comités o 2. Haya sido formalmente obligado por otra entidad oficial, bajo referencia a la punibilidad de la violación de la obligación de la guarda del secreto, y con ello ponga en peligro importantes intereses públicos, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 3 años o con multa. 3. La tentativa es punible. 4. El hecho solo será perseguido con autorización. La autorización será expedida 1. Por el presidente del órgano legislativo. A. En los casos del inciso 1, cuando el autor haya conocido el secreto durante su actividad en un órgano legislativo o para un órgano legislativo de la Federación o de un Estado. B. En los casos del inciso 2, numeral 1. 2. Por la Autoridad Federal Suprema. A. En los casos de inciso 1, cuando el autor ha tenido conocimiento del secreto durante su actividad de otra manera en una autoridad o para una autoridad o para otra entidad oficial de la Federación. B. En los casos del inciso 2, cuando el autor ha sido obligado por una entidad oficial de la Federación. 3. Por la Autoridad Suprema de los Estados en todos los casos de los incisos 1 y 2 numeral 2. 353d. Comunicación prohibida sobre audiencias judiciales. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta 1 año o con multa, quien 1. Haga una comunicación pública en contra de una prohibición legal sobre una audiencia judicial, en la que la publicidad quedó excluida, o sobre el contenido de una pieza escrita oficial relacionado con el asunto. 2. Revele sin autorización en contra de una obligación de guardar silencio, impuesta por un tribunal con base en una ley, hechos que por medio de un proceso judicial no público, o por medio de escrito oficial relacionado con el asunto, hayan llegado a su conocimiento o 3. La resolución de acusación u otras piezas escritas oficiales, de un proceso penal, de un proceso de imposición de multa, o de un proceso disciplinario, se comunique oficialmente en su contexto, totalmente o en sus partes esenciales, antes de que el escrito sea discutido públicamente en el proceso, o que el proceso haya terminado. 355. Violación del secreto tributario. 1. Quien sin autorización revele o utilice 1. Condiciones de otro, que a él como titular del cargo. A. En un proceso administrativo o en un proceso judicial en asuntos tributarios. B. En un proceso penal a causa de un hecho penal de impuestos o en un proceso de imposición de multa por una transgresión al orden impositivo. C. Por otro motivo mediante comunicación de una autoridad de hacienda pública o por la presentación legal reglamentaria de una notificación tributaria o una certificación sobre verificaciones efectuadas en la tribulación, o 2. Un secreto ajeno de empresa o negocio, que él como titular del cargo haya conocido en uno de los procesos citados en el numeral 1. Será castigado con pena privativa de la libertad hasta 2 años o con multa. 2. A los titulares del cargo se equiparan en el sentido del inciso 1. 1. Los que están especialmente obligados con el servicio público. 2. Los peritos consultados oficialmente y 3. Los títulos de cargos eclesiásticos y de otras sociedades religiosas de derecho público.
3. El hecho solo será perseguido por solicitud del superior de servicio o del lesionado. En hechos de peritos consultados oficialmente, tienen derecho de solicitud el director de la autoridad cuyo proceso haya sido tocado, junto con el lesionado. 356. Colusión. 1. Un abogado u otro asesor jurídico, que sirva antijurídicamente a ambas partes por medio de consejo o apoyo en el mismo asunto jurídico que se le ha encomendado en tal calidad, será castigado con pena privativa de la libertad de 3 meses hasta 5 años. 2. Si el mismo actúa en connivencia con la contraparte en detrimento de su parte, entonces se impondrá pena privativa de la libertad de 1 hasta 5 años. 357. Inducción de un subordinado a un hecho punible. 1. Un superior que induzca o trate de inducir a sus subordinados a un hecho antijurídico en el ejercicio del cargo o que permita que suceda tal hecho antijurídico de sus subordinados, incurre en el castigo que amenaza a ese hecho antijurídico. 2. La misma determinación se aplicará a un titular de cargo, a quien se le ha encargado de la supervisión o control de los actos de servicio de otro titular de cargo, en tanto que el hecho antijurídico cometido por este último titular de cargo afecte los asuntos que se encuentran sometidos a su supervisión y control. Ley